esta semana se ha hablado ya de paralización de las elecciones judiciales. Cuando creíamos que íbamos a avanzar en esto, resulta que no, y que los peligros siguen, no solamente para las elecciones judiciales, sino para las elecciones en seco, ¿no? ¿Es una exageración lo que estoy diciendo? Silvia, bienvenida. ¿Y cuál es la posición suya? Claudia, buenos días. Un verdadero gusto poderme dirigir a La Razón Radio. Yo la verdad que estoy como jurista muy preocupada. Acabo de ver la noticia de que el tribunal, el órgano electoral, ha devuelto las listas a la Asamblea Legislativa. Esto es gravísimo, Claudia, porque en realidad la Asamblea Legislativa, al haber remitido al órgano electoral y al no haberse oportunamente, digamos, devuelto por alguna imperfección que pudieran haber tenido las listas, ha precluido esa posibilidad. La Asamblea Legislativa ahora no puede volver a confeccionar esas listas. Entonces estamos en un problema demasiado delicado y por otro lado, este problema es fruto hemos sido secuestrados, tanto el órgano legislativo como el órgano electoral, por los autoprorrogados. Es decir, que estos personajes nefastos de la historia del órgano judicial que dan un golpe al Estado de Derecho, hoy siguen manipulando todo lo que es las salas constitucionales para lograr su objetivo de perpetuarse en los cargos que ilegalmente ostentan hoy día, Claudia. Por lo tanto, tiene para Silvia Salame sostén esta idea de una suerte de golpe o por lo menos de abuso sobre las fronteras que deberían separar los poderes. ¿Usted está en esa línea? Indudablemente, ¿no? Usted sabe que el artículo 12 de la Constitución es absolutamente claro, Claudia. Este dice que debe haber una coordinación entre los órganos del Estado, ¿no? Pero jamás puede haber una suplantación de roles. Si nosotros hacemos un análisis de lo que es el órgano electoral, es un órgano totalmente independiente y es la máxima autoridad en lo que tiene que ver en los procesos electorales. Y si bien yo he tenido el discurso de que nadie está libre de un control constitucional a través de acciones constitucionales y demás, esto se puede hacer, pero en otras condiciones, cuando hay una vulneración, cuando el órgano electoral ha cometido una vulneración a algún derecho. En este caso, el órgano electoral no ha cometido esa vulneración, porque no estaba en manos del órgano electoral decir: he visto que también el señor Perico Pérez tiene una buena nota y lo voy a incluir. No es su facultad del órgano electoral. Entonces, estamos realmente secuestrados por esta mafia que se ha organizado a partir del golpe de Estado que dan los prorrogados al órgano judicial a partir del 2 de enero, Claudia. ¿La salida? ¿Hay una salida? Es mi última pregunta, Silvia. Sí, hay una salida. En realidad yo diría, no solamente hay una. Primero que se ha dicho que hoy día se va a realizar una acción de cumplimiento que incluso ha dado una medida cautelar indicando que se prosiga con el proceso de elecciones. ¿Y qué es medida cautelar para el ciudadano de a pie? Es que el tribunal que conoce una acción constitucional ante la inminencia de un daño irreparable, como es el caso tutela provisionalmente. Entonces, ahí provisionalmente se ha dicho que continúe el proceso hasta que se lleve a cabo las elecciones, hasta que se lleve a cabo la audiencia de la acción de cumplimiento. Es decir, que a criterio mío el órgano electoral no debió haber devuelto las listas
porque estaba amparado por esa acción de cumplimiento en su medida cautelar. Una solución puede ser que hoy esa sala constitucional diga que sí continúan las elecciones. ¿Por qué? Porque un amparo solamente tutela los derechos de las partes que están en la acción. En cambio, una acción de cumplimiento es por un derecho que afecta a toda la sociedad. Entonces, haciendo una ponderación de derechos, Claudia, usted tiene que priorizar el derecho de todo Bolivia a tener autoridades legítimamente constituidas frente al derecho de un particular. Entonces, esa es una opción, de que suceda esa acción, se declare, se conceda la tutela y se disponga que prosiga las elecciones. Si eso no sucediera, porque con el órgano judicial uno nunca sabe, hay otra alternativa, y que es que el órgano electoral debió haber dicho que al existir la sentencia 060-2023 y la declaración constitucional 049-2023 en lo que se refiere a las elecciones, no corresponde la paralización de este proceso y debía continuar. ¿Por qué? Porque si bien hay dos resoluciones de amparos constitucionales que están ordenando que se paralice, esas resoluciones van a ser sometidas, cuando exista tribunal, a una revisión, es decir, que no son una cosa firme. En cambio, la sentencia 060 y la declaración 049 son irrevisables. Entonces, usted va a hacer una ponderación de derechos y va a dar curso a que se aplique el entendimiento de la sentencia 060 y de la declaración 049 y prosiguen las elecciones, Claudia. Muchas gracias, senadora Silvia Salame, senadora de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca. Gracias por el tiempo, por los elementos, por el análisis y por los escenarios que nos ayudan como medio, como sociedad. Yerko, ¿algo antes de que se vaya Silvia? Sí, está totalmente equivocada. Discúlpeme, senadora, pero en realidad el control jurisdiccional que han hecho tanto las salas de Beni como Pando no es al órgano electoral, ha sido a ustedes. No, porque al no Poder se Legislativo, porque ustedes siquiera no elaboraron correctamente las listas. Ya lo decía el órgano electoral hace una semana atrás. En 4 departamentos, prácticamente para el Tribunal Constitucional como para también el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de 2 de las entidades más altas en el tema de lo que es judicatura en este país. Las listas no estaban completas. Ok, le damos la palabra a Silvia. Nos quedan 10 minutos para terminar el debate político. Silvia, senadora. Sí, Yerko, es muy importante lo que usted dice, Yerko. Yo acabé abandonando la última reunión de la comisión, porque he sido la que precisamente he observado ese hecho. Y para evitar que sucediera eso, nosotros habíamos puesto un punto en la ley 1549 que decía que si no se diera esa paridad, se iba a poner los siguientes en la nota. Es decir, que si en Chuquisaca habían 6 mujeres, se iba a sacar de Chuquisaca para llevar a Santa Cruz, para llevar a Cochabamba, para donde faltaran. Estoy de acuerdo con usted, pero desde el momento que el órgano electoral acepta las listas tal cual las remitió la Asamblea Legislativa, deja de tener competencia la Asamblea Legislativa y es el órgano electoral quien asume la responsabilidad de emitir esas listas y las planchas y llamar a elecciones en esas condiciones. Tan es así que no se ha notificado siquiera ni como tercero interesado a la Asamblea Legislativa en la acción de amparo del Beni. Se ha hecho la acción contra el órgano electoral, distinguido amigo. Entonces, acá, ¿qué es lo que le correspondería en este momento a la Asamblea Legislativa? Y yo lo voy a proponer. Son 2 cosas. Uno, que la Cámara de Diputados, en definitiva, sancione la ley que dispuso que cesen en sus funciones estas personas que están traficando con la justicia en las altas cortes. Un camino. Y el segundo camino que lo voy a proponer
hoy mismo, mediante una nota, voy a mandar una nota a Choquehuanca y también al presidente del Senado para que se inicie un juicio penal por resoluciones contrarias a la Constitución contra los vocales del Beni y los vocales de Pando que han actuado contra la Constitución. Esto yo ya lo propuse, lo dije y no se llevó a cabo. Ahora ha llegado el momento de enjuiciarlos penalmente a estas personas que están traficando la justicia, Claudia. Muchas gracias, senadora. Silvia Salame, senadora por Comunidad Ciudadana Chuquisaca. Ya adelantamos entonces este documento que va a llegar con esta propuesta de juicio penal. Le agradezco nuevamente por el tiempo y por las ideas en este debate. Un abrazo y que tenga una linda jornada, senadora. La agradecida soy yo, siempre a sus órdenes. Un gusto, Claudia. Gracias, senadora. Bueno, fíjense, estábamos todavía con el ingrediente judicial en puertas, ¿no? Armando dijo, de la economía mejor ni hablo. Bueno, el tema judicial también. Nos quedan 7 minutos, nos ordenemos y lleguemos a alguna conclusión. Súper rapidito, para que esto no quede tanto, como tú decías, más o menos en la fase de la confabulación, pero tampoco en el ruido. 2 elementos tienen que, en este momento, la gente tener en cuenta lo que han hecho los tribunales o las salas constitucionales de Beni y de Pando. Han hecho control jurisdiccional, que es una de las tareas que tienen para ver el tema de lo que hace el Ejecutivo y también lo que hace el Legislativo y posiblemente también el Electoral. Que esté muy de acuerdo, no estoy tan de acuerdo. Pero fíjate lo que han dicho, tanto Charles Mejía como el otro juez. El órgano electoral ha elaborado mal las listas. Y no porque a ellos se les ocurre, sino porque han ido en contra del propio reglamento que ellos tenían. El legislativo, dices. El legislativo. O sea, el legislativo entrega mal las listas al órgano electoral. Lo hacen además de una manera muy rápida. Lo hacen de una manera, además, aplicando sus propios rodillos de fuerza dentro de lo que son las 2 comisiones. Es por eso que también, cuando la senadora Salame dice yo me he retirado, es porque había mucho uso del efecto fuerza de lo que era el más unido en los 2 bloques, además. El segundo elemento, lo dijo la senadora Salame, el órgano electoral, el momento que recibe las listas, debería haber hecho más o menos el estudio y la confección de ver si es que cumplían con los elementos mínimos, los estándares mínimos. Sí, tendrían que haber hecho el control de los estándares mínimos de lo que significa la elección de altas magistraturas. No lo hicieron. Daniel Atahuachi, ahora Tawichi, cuando sale hace como 10 días atrás, diciendo, sí, por si acaso en 4 departamentos las listas están incompletas, ese no es un trabajo de Daniel Atahuachi. Ese era el trabajo que tendría que haber hecho el órgano electoral. Cuando hoy día la senadora Salame nos dice, claro, ahora el órgano electoral, habiendo quedado expuesto en lo que fue su negligencia, lo vuelve a mandar a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa te cumpla con las listas de Tribunal Constitucional y de, además, Tribunal Supremo de Justicia para todo el país. Quedando todavía que lo que podríamos ir a elegir, cosa que es una cosa absurda porque es un chingonal de plata, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Por favor, que quede claro básicamente que la irresponsabilidad no es de los tribunales, de las salas constitucionales, cosa que creo que a veces se extralimitan, pero en este caso la irresponsabilidad ha sido de la Asamblea Legislativa. Pero digamos, yo creo que, a ver, podemos entrar en todo el embrollo de un proceso que, digamos, uno empieza a perderle. Yo no soy abogado, así que por eso no entiendo mucho de esas cosas, pero uno empieza a perder el hilo desde hace un año más o menos, ¿cierto? Y llegamos a este punto donde, efectivamente, todo se ha hecho mal. ¿Pero por qué se ha hecho todo mal? Porque permanentemente este ha sido un proceso sujeto a diferentes ataques de diferentes factores de poder, cada uno interesado en sus bajos pero con los que más fuerza tienen para influenciar esos errores. Exacto, por eso, pero te digo, desde los en realidad el problema empieza desde los autoprorrogados, desde antes de los autoprorrogados, en un proceso que debería haberse realizado en buenas condiciones, o por lo menos condiciones razonables, hace ya más de un año, y tener cortes elegidas en el tiempo correcto y no tener autoprorrogados. A partir de los autoprorrogados tenemos intervenciones de no sé ya cuántos jueces jurisdiccionales de aquí, de La Paz, del Beni, de Pando, de no sé dónde más, todo el mundo. Y es cierto, tienes razón, yo estoy hablando con algunas personas, es razonable el control jurisdiccional.
Habría que discutir, sin embargo, si esa figura es buena en un sistema institucional como el boliviano. ¿Ah? Hay toda una discusión. Pero bueno, pero ya está. Pero la pregunta es, cuando todos sabemos que detrás de todo esto hay intereses políticos. Tampoco nos vamos a tapar, es decir, no es un juez probo, así, no, puro, pensando en el bien de la nación y de la humanidad el que está tomando estas decisiones. ¿Ah? El mismo de Beni ha sido el mismo que ya intentó sabotear la... Fue inhabilitado, además. Y fue inhabilitado e intentó sabotear ya una vez. Sí, sí. Y se lo tumbaron. Así entonces, es. Entonces ya son... A ver, entonces... ¿Y por qué se hace, Yergo, por qué se elige de esa manera tan desprolija las listas? Porque había una voluntad política de algún sector en la Asamblea de bloquear la elección. Y ahí se construye una alianza extraña entre opositores y evistas para sacar contra como lista. Pero se impone además el bloque completo masista. Bueno, entre unos juegos ahí, cosas que uno ya se pierde. Pero lo cierto es que todo esto es producto del descontrol político de este proceso. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que empezar a discutir, porque nos podemos empantanar en estos temas judiciales, y al final un poco es el objetivo. Es decir, si yo quiero que todo esto se vaya al diablo, todo está tan mal hecho finalmente que basta con que busques dónde yo le puedo meter una observación jurídica. Echarle el fleco, ¿no? Exacto. Pero yo creo que si nosotros empezamos a entrar también en esa dinámica del fleco aquí, del fleco allá, nosotros también, y creo que somos en cierto sentido cómplices también de la barbaridad a la que nos están llevando ciertos actores políticos, o todos los actores políticos. Ahí está. Pero yo creo que lo que habría que plantear de fondo, y es la gran pregunta, es cómo el sector político, porque está en sus manos también, se da cuenta que estos manejos, todavía no sabemos a quién sirvan o no sirvan, lo que están debilitando ya no es solamente el jueguito chico si yo tengo el juez o no. Tú sabes, Yergo, tú eres especialista en eso. Por ejemplo, la intervención de poderes judiciales en medio de un proceso electoral es tremendamente peligroso. Sí. Tremendamente peligroso y discutible. ¿Por qué? Porque si hoy en día un señor de una sala constitucional en Trinidad puede observar, incluso por un tema válido, una candidatura, en medio ya del proceso iniciado, pasado mañana podemos estar a 4 semanas de la elección presidencial y un juez jurisdiccional en Cobija puede decir, señores, han vulnerado derechos de no sé quién, y se para la elección presidencial. Introduciendo una bomba atómica en el sistema y la gobernabilidad del país. Entonces, estamos jugando con, digamos, temas de fondo, y la gran pregunta yo digo, y creo que ese es tal vez lo que habría que preguntar, si la señora Salame y otros actores políticos, frente a estos disfuncionamientos, me temo que la salida no es jurídica puramente, sino es política. Los actores políticos, espero que hay algunos actores políticos que no están jugando al apocalipsis, ¿no es cierto? Deberían ordenar sus cosas y decir una decisión política de cómo encarrilas este proceso. A mí me sorprende, y quiero cerrar con esto, que todos hemos estado criticando la serie de disfuncionamientos que venían pasando desde antes de los autoprorrogados, desde el primer ensayo de selección de candidaturas. Y me da la impresión que a ratos, tanto los políticos como el propio Tribunal Electoral actúa con un nivel de ingenuidad que me sorprende. Cuando tal vez en algún momento ciertos actores hubieran dicho, oye, aquí la paramos. Hay una cosa con la que yo quiero complementarte a lo que tú dices. Nos vamos, pero súper corto. Fíjate la sabiduría de la Constitución del 67, que además nos acompaña hasta prácticamente la Constitución nueva del 2009. Establecía que, por ejemplo, para cargos altos de magistratura, como en estos casos, es fundamental el entender quién le hace control al Ejecutivo y al Legislativo. Bueno, en ese momento había como 3 poderes, ¿no es cierto? Es necesario un pacto político para determinar quiénes van a ser los jueces que van a estar en esos cargos y durante cuánto tiempo. Esa era la sabiduría de la Constitución del 67. Borrada por la Constitución del 9, que dice, no, esto es una elección popular. Ahora, yo estoy de acuerdo en que no es total responsabilidad del órgano electoral el que, como decía Salame, hacer las correcciones para ver cómo puede ser que esta persona que tenía 80 de puntaje esté en lugar de esta persona que por idoneidad debería haber, que tenía 150. Eso no puede ocurrir. Estamos en un problema porque hemos decidido no hacer política, no permitirle a la política hacer su trabajo.
Y esto es porque durante varios años, casi 2 décadas, hemos pensado y tenemos ese mindset en la cabeza de que la política es cochina y es dañina. Cuando en realidad, cuando se ponen de acuerdo los políticos, es cuando en realidad hay soluciones que más allá de los pactos encuentran una posibilidad y una alternativa para el resto de nosotros que vivimos en este estancamiento actual.